Sí, así lo plantea el propio punto, es decir, que es claro, a favor de la desestimación. Bai, Bilduk. A día de hoy la normativa impide que las fuerzas políticas se desconcedan locales. Pero esto no significa que no se va a cambiar la norma o la ley, pueden ser modificadas. Nosotros a principio de legislatura hicimos una propuesta de reorganización y de concesiones locales y de locales municipales, y esto se llevaría a cabo con un proceso participativo, con las sociedades y colectivos implicados. Pero bueno, ahí está, y ahí se quedó en su día, lo propusimos y ahí se quedó. A partir de ese momento nosotros siempre hemos optado en la legislatura por la abstención a la hora de conceder esos locales, y en este caso vamos a seguir absteniéndonos porque creemos que las normas también se pueden cambiar, y decir solo que, bueno, mientras esto siga así, por lo menos los locales del centro cívico, de la escultura y demás se pueden utilizar, porque gracias a este grupo municipal de Navidu, en su día, al principio de la legislatura, pedimos que se pudieran utilizar para las asambleas y demás, y bueno, por lo menos hoy en día se pueden utilizar. Así que nuestro voto es abstención. Bai, Esek. No sé, voy a empezar por el final, compañeros de Bildu, si hay que ponerse medallas, tengo que decir también, en nuestra legislatura se abrió locales como la Casa de Cultura y algunas otras para partidos políticos que hasta entonces estaban excluidos. Pero yo voy a centrarme en lo que ya dije en la Comisión de Hacienda. Vamos a ver. Hay temas claramente que entran por registro y que no deberían haber llegado ni a la Comisión de Hacienda ni a este pleno. Claramente porque cuando entran, y están aquí los compañeros de Podemos, o los representantes de Podemos, que claramente tratan para mirar ya compañeros y representantes de Podemos. Si entra por registro y todos conocemos las normas, conocemos las normas que tenemos en el ayuntamiento, porque primero están colgadas en la página web, conocemos el reglamento orgánico municipal, conocemos la ley de partidos, primero, por jerarquía, conocemos también el reglamento de bienes, lo conocen y lo deben conocer los funcionarios. Temas como este no debería haberse dedicado un tiempo a hacer un informe jurídico a petición, me imagino, del presidente de la Comisión de Hacienda, para desestimarlo o estimarlo, para tener que traerlo aquí a desestimarlo o estimarlo. Simplemente no daba lugar, porque los partidos políticos todos sabemos que de momento, mientras no cambien, no da lugar a que puedan darse para uso como partidos o formaciones, ni en este municipio ni en ningún otro, cabe puedan utilizar locales públicos para temas al final privados, porque un partido político, a pesar de dedicarse a intereses generales, que todos creemos que nos dedicamos a intereses generales de la colectividad, somos entes privados. Y por lo tanto, lo que nosotros achacamos, cuando se entra por registro, se debe hacer el funcionario de turno, es saber admitir o no admitir los temas. Y no tiene que ser al final los políticos, los últimos, y los que hagamos visibles, al final nos hagamos visibles, y tener que tomar decisiones que al final, desde el primer momento, se tenían que haberse excluido. Y este es un ejemplo claro, cuando se entra por registro, no se debería haber tramitado más allá de haber avisado a la formación política Podemos, no da lugar porque jamás en la historia, y lo dice el técnico, semejante caso se ha presentado. Y no venir aquí para que la casta o no la casta tengamos que decidir. Por eso nuestro partido en este tema se abstiene. Que partimos de que previamente el funcionario tiene que hacer su labor, y aquí no se ha hecho. Bai, EJ. Pues sí, pues como ya hemos comentado, la ordenanza municipal, el reglamento de participación excluye a los partidos políticos como entidades ciudadanas y por lo tanto, pues como no se les considera asociaciones sin ánimo de lucro, pues no tienen la posibilidad de tener la cesión de un local municipal. En Basauri ningún partido político tiene cedido ningún local municipal, eso está claro. Bueno, pues podríamos entrar en contradicciones, ya hemos explicado parte de ellos, ¿no? La financiación, cada partido político tiene unos locales financiados con sus ingresos, cuotas de socios, no sé, como cada partido lo cree. Entonces, la cesión gratuita de un local pues no está prevista por la ley.
podríamos entrar en una posible financiación no prevista por la legalidad. Y entonces, pues bueno, aquí lo que estamos comentando ahora también es que quizás no debería de haber llegado al pleno, que el funcionario que lo hubiese recogido en la oficina de información, bueno, pues lo hubiese directamente lo hubiese echado para atrás. Pero bueno, yo creo que, bueno, eso, no sé, yo creo que pues a mí me genera dudas, ¿no?, que eso fuese así. Pero en cualquier caso yo creo que no hay ningún problema en el que los partidos políticos se posicionen. Hay una petición de un local municipal, bueno, por el pequeño hándicap que es por parte de un partido político, que no está contemplado así. Las leyes se pueden modificar, como dice el representante de Bildu, como dice Bildu, pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos aquí no estamos en un reparto de locales, lo que estamos está pidiendo un grupo político un local municipal. Yo creo que es a lo que hemos venido aquí a decidir hoy. Sí que es verdad que los locales municipales, Casa de la Cultura, Kulturetxea, centros cívicos y demás, se ceden para reuniones de entidades, asociaciones, incluso grupos políticos. Yo creo que se ceden pues porque hay un consenso al respecto y yo creo que desde hace mucho tiempo hay un consenso para que cualquier asociación, incluso partidos políticos, tengan derecho a la reserva o poder usar un local de un centro cívico. Desde hace mucho tiempo, repito. Y bueno, en cuanto a que estemos aquí discutiendo o no esto, bueno, ha habido una petición de un local. Como todas las peticiones de locales se traen a pleno, como digo, con la pequeña diferencia grande, creo yo, que es la cesión a un partido político, el cual está recogido como que no es una asociación sin ánimo de lucro, a pesar de, bueno, pues tenemos claro que hoy en día, bueno, pues el trabajo que pueden hacer los partidos políticos y demás dentro de Basauri, ¿no? Con lo cual nosotros entendemos que hay que desestimar la petición del local.